que comenzó como una pequeña revuelta local se expandió por el mundo árabe. Una revolución histórica que atraviesa las fronteras y que sigue avanzando. Hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a este programa lo vamos a dedicar a un tema que ya abordamos hace 2 semanas, pero que consideramos que nuevamente tenemos que volver a pensar, sobre todo por las dimensiones que ha ido cobrando en estos días, y que es tratar de entender lo que está pasando en el mundo árabe, ¿no? También utilizar esta hora para poder ver más allá de lo que percibimos en las noticias y tratar de comprender lo que está ocurriendo, la dimensión que va a tener. Vamos a hablar también de las complicidades, por ejemplo, que ha tenido el mundo occidental para llegar a esta situación, la relación también de la Argentina durante todos estos años, son algunos de los temas de los que nos vamos a ocupar en DEF TV. Como siempre vamos a comenzar con un informe sobre lo que fue y es la última revolución árabe. Adelante. Hace solo poco más de 2 meses, un simple verdulero de Túnez decidía inmolarse como símbolo de protesta ante un gobierno que desoía las necesidades de su pueblo. He's a fruit vendor whose outrage sparked a revolution. Almost 40 days after his death, Mohammed Bouazizi's family is honoring a man many in the Arab world see as a martyr. The 26-year-old was like many Tunisians, college-educated, but with few real job prospects. His anger struck a chord with thousands of Tunisians furious over corruption and a stalled economy. His mother, Salim. It's true that on one side I lost my son, but on the other side I am very proud that he enabled the people to stand up to a huge problem. All Tunisians live with corruption, oppression, and insecurity. My son is dead because they touched his dignity. El reclamo fue retransmitido al mundo y lo que comenzó como una pequeña revuelta local se transformó en una ola de cambios históricos en el mundo árabe. La cadena se extendió hasta Argelia y Jordania, donde miles de ciudadanos se manifestaron en las calles para pedir mejoras en sus condiciones de vida y reformas políticas reales. En Yemen, el pueblo se hizo oír y en Egipto comenzó a gestarse la semilla de una revolución histórica. It's as if something has been unleashed. Egypt hasn't seen protests like these in years, but after the example of Tunisia, suddenly they've lost their fear. This is enough for Egypt. We want democracy here in Egypt. We want our war to be high. We need Hosni Mubarak leave Egypt. Now we stay 30 years and there is no change. Durante los primeros días de la revuelta, millones coparon las calles de las principales ciudades de Egipto y aunque la represión policial fue sangrienta y los muertos se contaron de a cientos, la lucha por la libertad ya estaba desatada. Tras liderar por más de 30 años un duro régimen dictatorial, la suerte de Hosni Mubarak estaba echada. Y este viernes vence el ultimátum dado por los manifestantes en Egipto para que el presidente abandone su cargo. No obstante, aunque el líder Hosni Mubarak señaló en una entrevista que ya está harto del poder, reiteró que no va a dimitir, argumentando que eso sumergiría al país en el caos. Ni los cambios de última hora ni la promesa del dictador de no presentarse a las elecciones alcanzaron para un pueblo decidido a cambiar su destino. El 11 de febrero, Hosni Mubarak renunciaba a la presidencia de Egipto. Protesters in Egypt overjoyed by the news Hosni Mubarak has stepped down as president. After 18 days of unrest, finally the results the anti-government demonstrators had been waiting for. La pregunta ya no era si la ola de cambios iba a extenderse, sino cuándo sucedería en otro país bajo un dominio dictatorial. Y la respuesta no tardó en llegar. Political turmoil that started in Tunisia and then, of course, spread to Egypt is now reaching across the region into Libya at this point, a country long ruled by Muammar Gaddafi. And the protest movement that toppled President Mubarak here in Egypt
is now spreading all across the region, particularly to Libya, where Colonel Muammar Gaddafi runs one of the most repressive regimes in the entire region. En Libia, el 18 de febrero, más de 40 personas murieron en enfrentamientos con la policía, que reprimió de manera sangrienta las multitudinarias manifestaciones de una sociedad cansada de la figura del polémico líder Muammar al-Gaddafi. La ola de protestas antigubernamentales en los países árabes continúa. Cientos de demonstrantes salieron a las calles en Libia para buscar la salida del líder Muammar Gaddafi. Las protestas ya se han extendido a 4 ciudades: Bellida, Benghazi, Sentán, Ribán y Damaa. Frente a las protestas antigubernamentales durante el llamado Día de la Ira, también salieron cientos de personas apoyando al líder, por lo que ambas fuerzas terminaron enfrentándose. Benghazi es la segunda ciudad más importante del país, bastión de los opositores al régimen, y fue el lugar desde donde nació el impulso libertario y donde más duramente atacaron las fuerzas oficiales. El régimen de Gaddafi mató ayer al menos a 35 manifestantes. La violencia contra las protestas del régimen libio ha sido especialmente intensa en la localidad de Benghazi. La oposición explica que los disparos han partido de francotiradores emboscados en las azoteas de los edificios de las calles por las que discurrían las manifestaciones. Más de 100 personas podrían haber muerto en la represión de las protestas contra el régimen libio. Lo dice la ONG Human Rights Watch en un recuento de víctimas tan difícil de verificar como la autenticidad de las supuestas imágenes de los disturbios que han sido colgadas en Internet en las últimas horas. De quien sí hay imágenes es de Muammar el-Gaddafi, que ha aparecido en la televisión pública y que impide a la prensa extranjera cubrir la revuelta en el noreste del país, donde las protestas han cobrado mayor intensidad. El propio hijo de al-Gaddafi anunció al mundo que Libia estaba al borde de una masacre amenazada por la guerra civil. Benghazi escapa al control de Gaddafi, así lo afirman numerosos testimonios de residentes en la segunda ciudad de Libia, y estas imágenes parecen confirmar que los manifestantes efectivamente se han hecho con el control. En ellas se ve a decenas de opositores armados con obuses de artillería, ametralladoras y fusiles de asalto. Parte del ejército se habría unido a ellos. Entre tanto, el primogénito de Gaddafi agitaba en un discurso televisado el fantasma de la guerra civil. Libya is not Tunisia or Egypt. Libya is a tribal country based on alliances. 5 million people will take arms. We're not Egypt, we're not Tunisia, we will all have weapons. Everyone has access to weapons. Instead of crying over 84 killed people, we'll be crying over thousands. Blood will flow, rivers of blood. Durante años manejaron sus países con mano de hierro, donde las libertades individuales fueron avasalladas. Una región rica en petróleo que tiene a sus ciudadanos sumergidos en la pobreza y a los gobernantes cultivando cuentas millonarias en el extranjero. Una histórica ola de cambios avanza en el mundo árabe. Y vamos a analizar este tema junto a nuestro columnista Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va? Bien. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe Norberto Méndez. Él es analista internacional, director del Centro de Estudios de Medio Oriente y Países Islámicos. Muchas gracias por estar en DEV. Gracias, muy amable. Bueno, una persona que hace muchos años está estudiando este tema. Entonces, lo que nos preguntábamos es si aquellos que están empapados en lo que está ocurriendo en el mundo árabe, ¿se imaginaban que algo así iba a pasar en este momento? Yo creo que no, que es un shock en el cual todos fuimos sorprendidos. También es un poco sorprendente que algunos que no se tendrían que haber sorprendido, especialmente aquellos, digamos, analistas internacionales o en algunos casos expertos, entre comillas, muy concretamente me refiero en el caso de Estados Unidos y países de Europa. En ese sentido, a mí me hace un poco acordar a la caída de la Unión Soviética. Nadie la predijo, de un día para el otro se produjo. Eso en cuanto a la sorpresa. Ahora, luego hay toda una situación que lleva más de 30 años, 40 en algunos casos, de regímenes dictatoriales, conocidos por todos. Y en este caso yo